Así que espero que con exposiciones como esta podamos empezar a motivar a la gente y empezar a contarle un poco más de qué hacemos los científicos. Bernardita, además, no solamente una extraordinaria científica, pero en estos momentos a regañadientes, Pablo, pues la estás perdiendo como partner porque es la manager de Francisca. Así es, pero en todo caso todavía Bernardita está trabajando con la ciencia a pesar de dedicarse a Francisca. ¿Por qué ciencia? ¿Por qué estamos? ¿Por qué tenemos que hacer ciencia? Te voy a dejar a ti, Bernardita, decir algo. Para nosotros realmente pensamos hoy día, sobre todo porque hemos hablado tanto de tecnología hoy día, ¿verdad? Tecnología e innovación. Y cualquier país que esté interesado en tecnología e innovación hoy día tiene que hablar de ciencia. Un país culto es un país que está hablando de ciencia y que entiende lo que es la ciencia. Pero más que eso, nosotros queremos ciudadanos que sean racionales. Y la ciencia nos puede entregar eso. No queremos fundamentalismo, queremos gente que pueda hacer decisiones basadas en la razón. Y hablando de ciencia y pudiendo incorporar la ciencia como un elemento diario, podemos llegar a obtener eso. Ciencia también es necesario para un país que piensa ser desarrollado algún día. Nosotros tenemos esa aspiración, sin embargo, estamos un poco faltos de la ciencia. La ciencia es básica en la economía de un país. Los países desarrollados la tienen como una de las pilares del desarrollo. Nosotros aspiramos a ser un país desarrollado y necesitamos una sociedad que entienda la ciencia y que entienda las cosas que produce. La ciencia también es interesante desde el punto de vista geopolítico. Es mucho más importante para un país, por ejemplo, tener un vecino que tiene muchos aviones. Si tuviéramos un vecino que tiene una ciencia buena y que tiene un país dedicado al desarrollo científico, tendríamos un problema mucho más grande que aviones o militares o cosas así. Los países del mundo les gustan los países con ciencia y eso es importante para Chile en el futuro. Nada fácil persuadir a quienes deban invertir en ciencia, porque al final cuando uno invierte en investigación, la investigación es muy riesgosa, es a largo plazo y además el resultado es incierto. ¿Cómo persuaden ustedes que se invierta en investigación? En realidad es un problema serio que tenemos hoy día en Chile. La situación en investigación y los recursos que hay para investigación son muy escasos. Estamos estancados. Hemos estado con el mismo presupuesto por los últimos 25 años. Todos los gobiernos han comprometido más recursos y no se ha concretado. Así que este es un problema realmente serio que tenemos. Las diferencias que tenemos con los países desarrollados, si los miramos en términos de inversión como producto bruto, son 10 veces. Si lo miramos en dólares, en cantidad de plata, son 100 veces, del orden de 100 veces. Ellos invierten 100 veces más que nosotros. Así que en realidad estamos en una situación demasiado precaria. Se tienen recursos limitados, entonces, ¿dónde y cómo mejor destinar los esfuerzos para la ciencia en Chile? Bueno, creemos que en Chile tenemos que ser creativos. Se ha demostrado y se ha escrito que Chile es bastante productivo en el sentido de que Chile es el primero o segundo país de Latinoamérica en cuanto a su producción científica por 1 millón de habitantes. Sin embargo, eso no es suficiente, porque todos en Latinoamérica somos nada casi de la ciencia del mundo. Entonces tenemos que pensar en maneras de ser lo más productivo posible con lo poco que hay. Y eso es a través de una fuerte colaboración internacional con los centros que producen ciencia en el mundo. ¿Quién se vino hoy día acá en familia?
¿Cuántas personas se vinieron acá en familia? Me incluyo. Y una de las preguntas clave, y les pido un poco de silencio además, para poder escuchar la respuesta, de eso se trata el FIS. Es música, pero también es contenido, también es conversación. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo acercar entonces la ciencia? Por ejemplo, mi hija, hermanos, ¿cómo acercar la ciencia y hacerla un poquitito más tangible para la familia? Mira, nosotros en particular, y aquí voy a poner un ejemplo específico de algo que estamos haciendo nosotros en nuestro instituto, porque parte del problema de esto que tenemos, que es un problema que es amplio en el país, que es un problema de la educación. Nosotros enseñamos ciencia en los colegios como quien enseña ortografía. La ciencia se enseña como un montón de palabras difíciles que hay que aprenderse de memoria y hay que escribirlas bien. Y con eso uno se saca buena nota. Pero en realidad nadie habla del razonamiento científico, nadie habla del método de indagación, nadie habla de estimular la curiosidad. Eso es lo que uno debería estar enseñando a los niños como método científico en el colegio. Debería estarlo llevando a este parque a recoger semillas, a preguntarle a ellos qué es lo que recogieron, a preguntarles a ellos qué pueden hacer con esa semilla, qué se les ocurre hacer con esa semilla, a plantearles los problemas. Es decir, establecer un método de indagación. Existen hoy día en el mundo muchos sistemas y muchos métodos de este tipo para enseñar ciencia y se están aplicando en Chile en algunos programas pilotos con excelentes resultados. Cuéntenos también de lo que se está desarrollando actualmente. ¿Ustedes qué están investigando hoy, siendo pioneros al respecto? Y también hablemos después de lo último en células madre y ese denominado jugo de la juventud. Pero primero, ¿en qué están? ¿Qué están investigando? ¿Es cáncer? Bueno, en Chile hay muy buenos investigadores en general. Hay investigadores que son famosos en el mundo en oceanografía, en neurobiología, en astronomía. Grandes investigadores chilenos, astrónomos, fueron uno de los que tuvieron que ver con el descubrimiento de los hoyos negros, por ejemplo. En Chile hay una serie de gente muy interesante en el mundo. El problema que tenemos en Chile es que no hay una importancia de la ciencia y tenemos el problema de la institucionalidad. No hay ni un responsable en Chile de la ciencia. Hay un responsable de la educación, hay un ministerio de Hacienda responsable de las finanzas, pero de la ciencia no hay nadie. Y la ciencia necesita una persona que se haga cargo. Eso no ha sucedido en los últimos 30 años ni parece que va a suceder. Por lo tanto, estamos en esa severa crisis. ¿Quieres hablar de la investigación? Podemos hablar un poco de qué hacemos nosotros. Nosotros tenemos una fundación que se dedica a usar la ciencia en varios sentidos. Primero, hacer investigación por curiosidad. Pero segundo, tomar lo nuevo conocimiento que se desarrolla y empezar a hacer emprendimiento, crear grupos que pueden formar empresas nuevas. Tenemos una serie de nuevas empresas que en la fundación se están desarrollando y tenemos también empresas extranjeras que les ha gustado tanto el ambiente de la fundación como para instalar sus laboratorios aquí en Chile, incluso empresas que hoy día se transan en el Nasdaq en Estados Unidos. Y estamos investigando en varias áreas. Una de ellas, por ejemplo, que nació de curiosidad, simplemente de curiosidad, terminó siendo una tecnología tremendamente importante, por ejemplo, para el cáncer, hecha por el científico chileno Luis Burcio. Y así tenemos varias otras áreas de desarrollo que han sido interesantes. Y yo creo que en un par de años más podemos hablar un poquito en más detalle de las cosas que estamos haciendo y de los resultados que se van a producir. ¿Cuántas personas tienen aquí formación científica? Y saben perfectamente lo difícil que es. Aquí hay un alero y hay también un proceso donde ustedes en búsqueda pueden acudir a la propia fundación. Aquí también hay innovación, aquí también hay emprendimiento social.
jugo de juventud. ¿Han escuchado hablar de ese término, jugo de juventud o células madre? ¿Qué es lo último? Bueno, yo voy a comentar un poquito de estos famosos jugos de juventud. Escuche. Y eso está, en realidad son unos resultados muy recientes que se publicaron hace muy poco en una revista muy prestigiosa científica, en el cual se demuestra que probablemente existen factores. El experimento se hizo en ratones, factores en ratones jóvenes, que si uno se los administra a ratones viejos, los ratones viejos rejuvenecen. Ahora, estos factores circulan en la sangre. El experimento, claro, estamos acercándonos al vampirismo, pero lo interesante es que es un experimento muy nuevo, no están identificados los factores, están recién estudiándolo, pero abre un campo muy interesante, por supuesto, de investigación, y hay muchos grupos que están interesados en seguir estudiando este fenómeno. Así que podemos estar planteándonos a la eterna juventud. ¿Y por qué no comentas tus células madre? Bueno, la otra gran revolución de la biología hoy día es la plasticidad celular. Es decir, nos hemos dado cuenta que si tenemos un pedazo de piel lo podemos transformar en neurona. Es decir, la investigación ahora, especialmente en el área de las células madre, ha logrado identificar programas genéticos que agregados a las células las cambia del tipo de célula. Ya no estamos predeterminados para siempre. Por ejemplo, hoy día es posible tomar una célula de la piel, transformarla en una célula madre y transformar esa célula madre en una neurona, o transformarla en una célula del páncreas que produce insulina, o simplemente producir. Ahí hay una serie de aspectos científicos interesantes que van a ser el quedecir de los próximos 10 años. En el marco de lo que es esta, una noche mágica que nos acompaña, música, conversación. De la música veníamos, retomamos la conversación y ahora volvemos a la música y volvemos